Pregunta 2, del congresista Ceballos Salinas, al ministro de Economía y Finanzas. Desde la vigencia del nuevo sistema tributario para la actividad minera, gravamen minero, Ley 29.790, Impuesto Especial a la Minería, Ley 29.789 y Regalías Mineras, Ley 29.788, ¿cuál es la recaudación obtenida hasta la fecha de manera específica para cada tributo? Si esta recaudación ha significado un mayor ingreso para el erario nacional comparativamente con el régimen anterior, y si esta nueva tributación ha permitido mayores ingresos para las regiones mineras del país. La respuesta debe cuantificar también en cifras concretas. Bien. Tiene la palabra el ministro de Economía, para que responda a la pregunta presentada por un tiempo no mayor de 3 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio al Congreso de la República. Respondiendo la pregunta del congresista Ceballos, en principio se debe resaltar que el nuevo esquema fiscal aplicable al sector minero, que comprende la modificación de la regalía minera y la inclusión tanto del gravamen minero como del impuesto especial a la minería, ha permitido incrementar la carga fiscal sin afectar su competitividad. Se ha pasado de un esquema regresivo a un esquema progresivo y se han obtenido mayores ingresos derivados de la explotación de dichos recursos naturales. Respecto de la recaudación ejecutada, tenemos que a la fecha la aplicación del nuevo esquema fiscal del sector minero del cuarto trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012 ha generado una recaudación de 2.731 millones de soles. Aproximadamente de estos 500 millones corresponden al último trimestre contabilizado. De estos, el 50%, es decir, 1.376 millones, corresponden al gravamen especial a la minería, en tanto que el 28%, 767 millones, y 22%, 588 millones, corresponden a la recaudación de la regalía minera e impuesto especial a la minería, respectivamente. De acuerdo a las estimaciones realizadas inicialmente, se proyectó una recaudación anual de alrededor de 3.000 millones por el nuevo esquema. Asimismo, y por tratarse de recursos provenientes de ingresos de sectores con alta volatilidad de precios, se proyectaron escenarios alternativos con variaciones en los precios internacionales de más-menos 10%. Así, una reducción en los precios internacionales de los minerales de 10% disminuiría la recaudación del nuevo esquema fiscal del sector minero en aproximadamente 500 millones de soles. En este sentido, cabe señalar que en el 2012 las cotizaciones de los principales minerales de exportación han disminuido. Para citar algunos ejemplos, el precio del cobre ha caído 10%, la plata 12%, el plomo 13%, el zinc 11% y el estaño 18%. Con respecto a este esquema nuevo que fue aprobado por el Congreso de la República y comparado con el régimen anterior, para efectos comparativos tomaremos la recaudación anual del nuevo esquema fiscal minero considerando los 4 trimestres comprendidos entre el cuarto trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012, un año, la que ascendió a 2.200 millones, monto que comparado con el esquema previo, solo regalías mineras, la recaudación resulta superior en más de 1.500 millones. Si la comparación se realiza respecto del aporte voluntario por el gravamen minero y el impuesto especial a la minería, a la fecha se ha recaudado 1.964 millones correspondientes a los periodos del cuarto trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012, monto que representa un incremento de casi 1.400 millones o 244% comparado al monto recaudado por el aporte voluntario minero, que recaudó en ese momento 571 millones. Esto representa una mayor recaudación por 3 veces, se triplicó la recaudación con respecto al esquema anterior. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos para una repregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Gracias, ministro, gracias, presidente. Lo ha dicho usted con mucha claridad. En año y un trimestre se ha recaudado 3.000 millones. Pasamos en un primer momento de un compromiso político con el país, impuesto a las sobreganancias. Luego pasamos
a un nuevo régimen tributario, a la actividad minera. Y cuando el compromiso fue de una recaudación de 3.000 millones por año, a año y un trimestre estamos en los 2.700 millones. Quiere decir esto que la expectativa de que en 5 años se vaya a recaudar los 15.000 millones comprometidos con el país no se van a poder satisfacer finalmente. Lo segundo, señor ministro, es ¿cuál ha sido el impacto ocasionado con este nuevo régimen tributario sobre las regiones mineras? Porque entiendo que los nuevos tributos significaron una carga al impuesto a la renta y la mitad del impuesto a la renta es el canon minero. O sea, mayor carga, menos canon minero para las regiones y obviamente menos expectativas para su desarrollo. Lo tercero, señor ministro, acaba el señor presidente de dar una aclaración televisiva el día domingo por la noche y manifestaba expresamente: dentro de las grandes reformas que queremos hacer este año está una nueva ley de distribución del canon. Usted... Dele para que concluya su pregunta. Usted manejará el tema por la especialidad de la materia. Hablando de canon minero, ¿cuál es el contenido, cuál es el contexto en el cual se va a proponer al país este nuevo régimen del canon minero? Y una última pregunta. La lógica es, a mayor producción, mayor recaudación. Y a mayor recaudación, mayores regalías mineras. Ocurre algo extraño aquí. El 2010 y el 2011, y en lo que va del año, lastimosamente las regalías mineras, en particular para la región Moquegua y Tacna, han disminuido. Entonces, ¿cuál es el impacto de beneficio para el país si esto nuevo régimen tributario, especialmente en el tema de regalías mineras, se nos propone de manera diferente, pero en bajada? Es todo, presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el señor ministro de Economía para responder a la repregunta por un tiempo máximo de 2 minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco a las repreguntas del congresista Ceballos. Acá yo creo que es importante tener claridad de cuál es la naturaleza de estos impuestos. Estos impuestos son impuestos que tienen por naturaleza un componente que es transitorio y volátil, que es el precio internacional de las materias primas. Y cuando se proyectó al inicio del gobierno esta proyección, cuando el Congreso de la República aprobó el nuevo esquema minero, hubo un supuesto asumiendo que no hubiera variación en los precios internacionales. Y como hemos visto, ha habido una variación importante en el precio de los minerales producto de la situación de menor crecimiento internacional. A esto se suma menor producción en algunas minas que ha redituado que haya una reducción no solamente en las regalías y en el nuevo esquema minero, sino en el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Por lo tanto, decir que no se cumpla es prematuro porque va a depender básicamente de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Con respecto a lo que se refiere a una distribución nueva del canon, esto es un proyecto que viene elaborando el Poder Ejecutivo, pero lo que busca, capaz, cualitativamente es mejorar la distribución, tratando de lograr una mayor equidad en la distribución de la renta minera en el país. Y de hecho, siempre se dijo de que estos recursos iban dirigidos, estos recursos adicionales, que son en adición al impuesto a la renta que se distribuye por concepto de canon a las regiones productoras, era justamente para compensar a aquellas regiones que no tenían canon. De cierta forma, una manera de ecualizar los ingresos para aquellas regiones del país que no tienen la fortuna de tener recursos naturales en sus áreas de influencia. Con respecto a lo que se pretendería hacer para revertir esta situación, bueno, lo que tenemos que hacer para revertir esta situación es generar más crecimiento, porque más crecimiento genera mayores impuestos, mayores recursos ordinarios que puedan ser utilizados justamente para evitar depender de ingresos que pueden ser volátiles en su naturaleza. Y por último, el señor congresista, por intermedio del presidente, cualquier tema específico de su región, Moquegua y Tacna, permítame dárselo por escrito específicamente cuál sería el impacto que se va a ver incluso en la distribución del canon que se va a repartir en el siguiente mes. Muchas gracias.